Buenos días a todos, soy Matías Ruiz y les voy a presentar la generación del 98. Empecemos definiendo qué es. La generación del 98 es el nombre que se le asigna al grupo de escritores y poetas españoles que basaban sus obras en críticas izquierdistas. Más adelante, cogen el tema tradicional de lo viejo y lo actual. Estos escritores estaban motivados por críticas izquierdistas, basadas en la crisis política y social de España en el siglo XIX, además de la vergüenza militar sufrida gracias a la derrota frente a Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense. Estos escritores estaban indignados por la indiferencia que había en España, tanto de la población como de las autoridades, frente a la derrota en 1988 frente a Estados Unidos. Estos escritores comenzaron la reacción de los jóvenes eruditos frente al régimen de la Restauración Borbónica. Es así como muchos de estos escritores promovieron y lideraron muchas manifestaciones y escritos. La generación del 98 propone una regeneración completa de España, ya que idealizan un retraso frente al marco europeo por parte de España. Acá se propone cambiar la vida española y por eso una crítica o una búsqueda de la derrota de la restauración borbónica y el imperio, no, el gobierno monárquico de España. Por lo cual, esta generación del 98 pertenece al movimiento llamado regeneracionismo. Cita: movimiento ideológico iniciado en España a fines del siglo XIX, que motivado principalmente por el sentimiento de decadencia, propone una regeneración completa de la vida española. Este movimiento es creado o promocionado en España por Joaquín Costa, lo podemos ver ahí a la izquierda, reconocido regeneracionista español. Ahora vamos con las características de la generación del 98. Comenzamos porque agrupó a diversos escritores y pensadores nacidos en 1864 y 1876. Muchos de estos escritores compartían la misma ideología de la pobreza española, no la pobreza, sino la, la, la devolución española a diferencia de los demás países europeos. Todos estos escritores tenían muchos ideales o características disímiles, pero los agrupaba esa misma ideología de crítica española. Segunda característica: solían encontrarse en bares y cafés para debatir y dialogar. Acá compartían sus críticas al gobierno español y a la monarquía. Además, sus escritos eran de corto periodo de tiempo, como por ejemplo Don Quijote de 1892 a 1902, Germinal de 1897 a 1899, Vida Nueva de 1898 a 1900, Revista Nueva de 1899, Electra de 1901, Helios de 1903 a 1904, un muy pequeño periodo de tiempo, que es la característica que estamos nombrando. Alma Española de 1903 a 1905. Revalorizaron el paisaje castellano abandonado y polvoriento. Con esto intentaban mostrar todas esas imágenes españolas de un siglo o de una característica nombrada vieja en sus poemas y revalorizaban todas esas características viejas y le daban un valor o le brindaban belleza a estas características que eran vistas como anticontemporáneas a la época.
Cuarto, abrazan la experimentación y la renovación de los géneros literarios. Acá buscaban la implementación de nuevas formas de literatura, como también la expresión de, por medio de palabras callejeras y creando un lenguaje en el poema muy callejero y muy tradicional. Quinto, comparten una visión pesimista y crítica respecto a España. Este es el tema o característica que hemos tocado pues, desde el principio de la presentación, en el cual podemos ver cómo toda esa generación del 98, todos estos escritores de la generación del 98, buscaban ese cambio de la cultura, de la política, de lo social en el aspecto español debido a la crisis. El sentimiento patriótico. A pesar de esas críticas españolas respecto al gobierno y pues toda esta crisis, siempre buscaban un sentimiento nacionalista hacia España y de ahí viene encaminado esa búsqueda de la regeneración. La ideología política de izquierda como el anarquismo y el socialismo, una regeneración completa del gobierno español. Ahora vamos con el contexto histórico. Comenzamos en 1885 con la invasión napoleónica a principios del siglo. Acá se pierden muchas de las colonias americanas y gracias a conflictos independentistas y la crisis de las Carolinas. 1898. Acá surgió esta guerra es, hispano-estadounidense, la cual le dio ese golpe crítico militar a la sociedad española y pues política española. Antes de esta guerra existía una escasez de estudios y de universitarios, contando pues muy poquitas cantidades de universitarios en Madrid y en Barcelona, llegando hasta apenas 500.000 estudiantes universitarios. Además, surgió pues esta guerra que venimos nombrando, en la cual se puede ver esta ideología americana de América para los americanos, donde se pierden muchas colonias españolas como lo puede ser Cuba. La relación del modernismo y la generación del 98. El modernismo surge en Hispanoamérica y llega a España de la mano del poeta Rubén Darío con su obra Azul. En concreto, el modernismo busca la exaltación de la belleza junto a la evasión de la realidad cotidiana. Exaltación de la belleza y evasión de la realidad cotidiana. Dos características que se ven muy ligadas a la generación del 98. Exaltación de la belleza por medio de la revalorización de esos paisajes antiguos de España y la búsqueda de darle belleza a España y la evasión de la realidad cotidiana, o sea, la crítica, la oposición a esa realidad que tenía España debido a la crisis. Estos segundos estarán caracterizados por la desilusión y negativismo al que ha llevado la crisis e inestabilidad política, social y económica de España. Ahora, estos son algunos de los principales precursores de la generación del 98. Se los voy a nombrar. Joaquín Costa, 1846 a 1911. Ángel Ganivet, de 1865 a 1898. Miguel de Unamuno, 1864 a 1936. De este vamos a leer una obra a continuación, Dime qué dices, Mar, pero terminemos de nombrar a los principales precursores. José Martínez Ruiz Azorín, 1873 a 1967. Ramiro de Maeztu, de 1875 a 1936. José Ortega y Gasset, 1883 y 1950, a 1955. Pío Baroja, de 1872 a 1956. Vicente Blasco,
Ibáñez, 1867 a 1928. Ahora vamos con la obra. Dime qué me dices, Mar. Después de esta obra voy a hacer una crítica, una, una vista crítica a base de lo explicado anteriormente y pues cómo lo relaciono con esta obra. Dime qué me dices, Mar. Dime qué me dices, Mar. ¿Qué dices? Dime, pero no me lo digas. Tus cantares son, con el coro de tus varios mares, una voz sola que cantando gime. Ese mero gemido nos redime de la letra fatal y sus pesares, bajo el oleaje de nuestros azares, el secreto, secreto nos oprime. La sinrazón de nuestra suerte abona. Calla la culpa y danos el castigo. La vida al que nació no le perdona. De esta enorme injusticia sé testigo, que así mi canto con tu canto entona, y no me digas lo que no te digo. Autor del poema Miguel de Unamuno. Comencemos con el ambiente de la obra. Vemos la descripción del mar, de muchas de sus características y pues allí podemos ver como la resaltación de los paisajes viejos de España. Además, en la obra vemos cómo el escritor se mortifica ante eventos cotidianos no cotidianos, eventos que describe como nuestros azares, en los cuales se ve penalizado, pudiendo hacer referencia a esa crisis española de la época. Y nos dice que oprímenos, que esto los oprime, por lo cual se centra más en esta crítica, dando a conocer el sufrimiento causado en esta época hacia la población española. De esta enorme injusticia sé testigo, que así mi canto con tu canto entona, y no me digas lo que no te digo. Acá vamos más hacia el regeneracionismo buscado por esta generación del 98. Y no me digas lo que no te diga. Entonces busca una creación de lo nuevo a partir de lo anterior. O sea, critica la, la hegemonía borbónica de España y busca una propuesta de lo nuevo, lo que no te digo. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención.